Amigos, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son los de este canal. Hoy, como lo viste acá en el título del video, vamos a hablar de la segunda cita de movilidad segura, que al fin llegó esta segunda cita. Si no has visto el primer video de la primera cita, te lo dejo aquí abajo en la casilla de descripción para que vayas a verlo. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Y comenzamos primero con el tiempo para que llegara esta segunda cita. Bueno, transcurrieron 3 meses de marzo, abril, mayo, junio, sí, 3 meses y 2 semanas aproximadamente para que llegara la llamada y el respectivo correo de la segunda cita. Antes de continuar con el video, bueno, te digo que este es un video totalmente informativo para que tú tengas una idea de lo que va a pasar cuando tú acudas a tu segunda cita, ¿ok? Totalmente informativo y trataremos de no comprometer ningún dato por seguridad. Bueno, esta segunda cita es exclusivamente con los funcionarios de ACNUR. De hecho, es en una sede propia de ACNUR ubicada en el occidente de Bogotá. No les podría dar más detalles exactamente del sitio preciso donde es por seguridad. Recuerde que este es un video informativo. Y bueno, te citan para una hora. No hace falta que llegues temprano ni que madrugues, solo que llegues a la hora indicada, porque no se atiende por hora de llegada. Simplemente tienen un listado y como tienen ese listado van atendiendo a las personas. Luego que bueno, llegas a este edificio donde está esa sede, obviamente hay que cumplir unos parámetros de seguridad, hay que registrarse. Ya cuando llegues al propio piso donde está la sede de ACNUR, tienes que cumplir los parámetros de seguridad. No puedes entrar con objetos metálicos, no puedes entrar con correas o cinturones, no puedes entrar con piercings, no puedes entrar con zarcillo en el caso de las mujeres o los hombres. Tienes que apagar tu celular totalmente y todas tus pertenencias las dejas guardadas en un locker con llave, que ya cuando termines el proceso te retiran todas tus pertenencias. Los documentos también te los revisan. Si vienen con carpetas, te las sacan de las carpetas y te mandan a guardar las carpetas. Prácticamente digo que uno casi que entra desnudo, pues no puedes entrar con aretes, con zarcillos, con cadenas, con nada metálico, porque pasas por un arco metálico. También tienes que llevar tu tapaboca, porque es obligatorio el uso del tapaboca. Irte con tu tapaboca, como te dije, no puedes entrar absolutamente que con nada, simplemente que con tus documentos a presentar, sea PPT, sea cédula venezolana, sea pasaporte, cédula de ciudadanía, en el caso de que un familiar tuyo sea colombiano, partida de nacimiento, cualquier documento que tú tengas que hiciste cuando estabas haciendo el trámite para todo este proceso. Y muy importante es que, como te dije en el primer video, que para esta cita o para este día apartes todo el día completamente para esto. Ya si te citaron en la mañana o te citaron para la tarde, si tú estás trabajando, pida todo el día de trabajo. No se le vaya a ocurrir pedir, si usted trabaja en la tarde, pedir la mañana o viceversa, porque este proceso es totalmente largo. Las entrevistas son largas y uno pasa prácticamente toda la mañana o toda la tarde allí. Esta segunda entrevista o esta segunda cita, piden que vaya todo el núcleo familiar que usted tiene inscrito en el plan de movilidad segura, sea papá, sea mamá, sea hijo, sea esposa. Todo el núcleo tiene que ir ese día
porque le hacen lo que es la toma de las huellas y lo que es la biometría. Te hacen el escáner del iris del ojo y las entrevistas también te las hacen los funcionarios de ACNUR. Y bueno, como te decía, las entrevistas se las hacen a núcleo familiar. Una vez que uno entra a la sede de ACNUR, vas a la sala de espera, espera que te hagan el llamado. Por eso te dije que no vale la pena llegar temprano, porque no se atiende por orden de llegada, sino por el listado que ellos tienen allí. Ahí tienes que pasar por dos fases, que son la fase de registro y la fase de lo que es la entrevista person to person, como se diría. En el área de registros, ahí tienes que hacer todo, presentar todos los documentos que llevaste, obviamente, para la cita, lo que es los PPT, la cédula, pasaportes, partida de nacimiento. En el caso de que, bueno, sean niños menores de edad, tienes que llevar los documentos del padre o la madre. Si ya tienes un permiso autorizado por papá o mamá, también lo llevas, aunque eso te lo van a pedir más adelante. Pero si todo lo que tú tengas a la mano para hacer ese registro de tus familiares, es bueno que lo lleves. Mejor que te sobren documentos a que después te esté faltando y te estén pidiendo documentos. Luego de que, bueno, estás en esa etapa de registro, que es la que más dura, porque ahí te van a pedir todos los datos, como te venía diciendo, y es donde vas a llevar más tiempo. Ahí lo hace la persona que esté como principal, como la cabeza de familia, la que esté inscrita allí en el plan de movilidad segura. Es esa persona la que va a pasar a la parte de registro y entregar todos los documentos de su núcleo familiar. Luego de que, bueno, ya pase la parte de registro tu familiar, van a pasar a la otra área de la oficina, que es la parte de las entrevistas con el funcionario de ACNUR, recordándote que las entrevistas son para cada participante del núcleo familiar, sean adultos o niños. Pasan individualmente para la entrevista con el funcionario de ACNUR. Entonces, por eso es muy importante de que usted diga la verdad en todo este caso, en todas las entrevistas que vaya a pasar, porque si usted detecta que está mintiendo, en cualquier momento se le puede cerrar el caso. Si usted tiene un cable pelado, como diríamos nosotros en Venezuela, si usted tiene antecedentes judiciales en Venezuela y en la primera entrevista no se lo detectaron, en la segunda tampoco, pero pasa que en la tercera o en la cuarta entrevista si se lo detectan, absolutamente le cierran el caso y a usted no le van a avisar, no lo van a llamar, no le van a enviar un correo electrónico diciéndole que cerraron el caso, que lo archivaron. Simplemente no lo llaman más nunca. O si detectan, como les dije, que usted está mintiendo, tanto en la primera entrevista como en la segunda entrevista que le hacen. Luego de que, bueno, son entrevistados individualmente cada miembro de la familia, luego los vuelven a llamar y le dan como que, bueno, si ahí, como quien dice, si alguien mintió, alguno de los familiares, ahí mismo se lo hace saber el funcionario de migración, de ACNUR, perdón, como para que estén alerta o sepan de que alguien mintió o no sé, algo así. Y lo que ellos te dicen es que, bueno, que uno no se vaya alegre de ahí o esperanzado de que ya estás en los Estados Unidos, porque faltan más procesos y este proceso puede ser cerrado en cualquier momento. Lo que ellos te dicen es que tienes que estar, bueno, atento de que te llamen a la próxima llamada. Ya la tercera entrevista
son con funcionarios estadounidenses, funcionarios gringos, con personas traductoras. Luego la cuarta entrevista es la parte de lo que te dicen de los exámenes. Te mandan a hacer una serie de exámenes, por lo que he escuchado y he sabido de otras personas. Los que no son de Bogotá los traen para Bogotá, duran una semana acá en Bogotá, encerrados en un hotel prácticamente, y mientras le hacen todos los exámenes. Luego de esa cuarta entrevista, que son los exámenes, ya la quinta, por lo que tengo entendido, es ya la fecha de viaje, donde te dicen que bueno, que ya tú fuiste aprobado, ya fuiste calificado para viajar a los Estados Unidos, y tienes que esperar la fecha de viaje que ellos te asignen. Ahí en la sala de espera, bueno, es una sala de espera amplia. Ahí hay una parte para que los niños pequeños jueguen. Los asientos son cómodos, no se permite ni siquiera la entrada de un termo de agua. Como les dije al principio, uno entra totalmente con lo que va a entrar, tus documentos y lo que vas a presentar allí, y más nada. El uso del celular está totalmente prohibido en la sala, y mientras estés allí en el edificio de ACNUR no puedes salir de las instalaciones, porque por los sistemas, los protocolos de seguridad, que son muy engorrosos, entonces te lo dicen de una vez. No puedes estar entrando y saliendo, no, que no, voy a bajar a tomarme un café, no. Ya una vez que estés allí, tienes que esperar todo el proceso allí en la sala de espera. En el sitio hay baños, el sitio de verdad que es bastante cómodo. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo, le des like, lo compartas y actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Cabe recalcar que el funcionario que te asignen ese día de la segunda cita, el funcionario de ACNUR, es el único funcionario que va a llevar tu caso, como quien dice, hasta el final del proceso. Él es el único que te puede llamar en algunas ocasiones para pedirte alguna documentación, alguna información extra. De hecho, eso lo dicen muy claramente, que todo este proceso es totalmente gratuito, que tengan cuidado con las personas que te llaman por ahí haciéndose pasar por migración, haciéndose pasar por ACNUR o otro ente gubernamental. Y exclusivamente, bueno, ya esa segunda entrevista que tú vas con ese funcionario es el que te va a acompañar durante todo tu proceso, si avanzas, obviamente, si vas calificando, hasta que ya salgas a los Estados Unidos. Y él es la única persona autorizada que te puede llamar para pedir algún dato que faltó, algún documento que falta, para corroborar una información que tú diste o no diste, si dijiste la verdad o si mentiste. Él es el que te va a acompañar al final del proceso. También es muy importante decirte que hubo una parte también que fue claro y conciso, que ellos archivan los casos, no llaman para decir, mira, fulano, usted no fue aprobado, no calificó para este programa. Y por eso que hay muchas personas que he leído por TikTok que dicen, no, estoy desde julio del año pasado y no me han llamado ni siquiera para la primera entrevista, o tengo ya 6 meses esperando y no me llaman para la segunda entrevista. A mi parecer, por lo que yo entendí, es que esos casos ya después de 6 u 8 meses que no los llaman ni para la primera, ni para la segunda, ni para la tercera, ni para la próxima entrevista, son casos que están cerrados, por lo que pude entender. Y también por lo que pude entender, que dicen que ellos no van a llamar para decirte, mira, Pedrito, usted no calificó, es porque específicamente este programa trata de parar la migración excesiva de las personas por la selva de Darién para que lleguen a México. Bueno, parar el éxodo
migratorios masivos que hay. Y yo pienso que si a ti te llaman y te dicen, mira Pedro, usted no fue calificado en el programa, usted lo primero que va a hacer, bueno, decir, bueno, me voy por el Darién o busco otras rutas para llegar a los Estados Unidos. Entonces pienso que por eso no avisan, no llaman y no notifican de que la persona no calificó para el programa de movilidad. Y si tú eres creador de contenido como yo y quieres disfrutar de una galería musical de más de 40.000 temas y 90.000 efectos musicales para tus producciones audiovisuales, te dejo acá abajo el link en la casilla de descripción para que disfrutes de 7 días totalmente gratis de Epidemic Sound. De hecho, la música que estoy usando para este video es de Epidemic Sound, así que corre a descargarlo y disfruta de 7 días totalmente gratis acá abajo en el link de descarga. Y de esta manera, bueno, llegamos al final de este video por el día de hoy. Coméntame acá abajo en la casilla de comentarios si tienes alguna pregunta, si ya tú fuiste a la tercera, a la cuarta, a la quinta cita, si ya tú estás en los United States. Coméntamelo acá abajo en la casilla de comentarios. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Joel Morales, me dicen Jos. Te invito a que te suscribas acá abajo, le des like, lo comentes y compartas este video. Nos vemos en un próximo video.